Buenas noches, ¿me logra escuchar? Sí, buenas noches. Ya, vamos a iniciar, por favor. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda María Villagra, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privada. Agradecidos por su participación al curso de manejo y rescate de la biodiversidad marina que estará a cargo del ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva. Asimismo, para el buen desempeño del ponente, se les recomienda, por favor, mantener la cámara y micrófonos apagados. Y para las dudas y consultas, el ingeniero les estará absolviendo al final de la ponencia. Del mismo modo, si desean adquirir la clase grabada más material de estudio más la certificación, estaré dejando mi número en el chat del Zoom. Buenas noches, zootecnista Diego Fernando Silva. Le doy pase a su ponencia. Sí, buenas noches con todos y cada uno de ustedes. El que les saluda el ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva. Ya hace un buen tiempo trabajando todo lo que viene a ser el rescate. Bueno, trabajo con biodiversidad marina, ¿no? Sobre todo en aquellas especies que son, digamos, consideradas como exóticas, ¿no? Bien, vamos. Un momento, por favor. Quiero ver cómo va este tema. Ya. Bien, vamos a hacerlo de acá nada más. Vamos a hablar todo lo referente al rescate, al manejo y rescate de la biodiversidad marina. Cuando hablamos de biodiversidad, hablamos de especies marinas, estamos hablando de una interminable lista de especies que nosotros podamos conocer e identificar, ¿no? Para ello es fundamental ir identificando, en primer lugar, cuáles son las amenazas a esta biodiversidad, ¿no? Esto es lo que tenemos que considerar hoy en día, las amenazas que tenemos dentro de lo que es la biodiversidad marina. La primera amenaza que vamos a tener es el cambio climatológico que se está generando. Últimamente, estamos hablando por lo menos de los 2 o 3 años últimos, existe un cambio climático muy considerable en casi todas dentro de todas las esferas o territorios en el cual nosotros nos ubiquemos, ¿no? Hablamos del incremento, el incremento de las temperaturas a nivel de agua, no solamente a nivel de agua, sino también a nivel atmosférico. O sea, hoy en día en zonas tropicales estamos sintiendo un calor sumamente intenso. En zonas cálidas, en zonas de temperaturas templadas, ya se empieza a conocer lo que es el calor. Imagínense a ese nivel cómo se puede estar dando el tema del cambio climatológico a nivel del agua, cómo se están elevando las temperaturas a nivel del agua, haciendo de que exista un proceso de acidificación a nivel o en los océanos. Entonces, lo que está generando que muchos animales empiecen a migrar hacia un espacio que asimile un poco las condiciones necesarias para que en las cuales estas especies marítimas puedan vivir. Hoy en día ya no podemos encontrar o ya no encontramos con facilidad, ¿no? Ya no encontramos con facilidad algunas especies dentro de un territorio de pesca, sino ya se ha incrementado, cada vez están más lejos a partir de esta condición climatológica. Buscan la temperatura apropiada para que ellos se puedan desarrollar. Y esto y esto está, eh, digamos, que uno de los factores que está haciendo de que esta temperatura o este cambio climatológico se dé es la contaminación que se genera a nivel también, no solamente en la vía terrestre, sino también en la vida acuática. Hoy en día vemos la presencia o el incremento de los plásticos que se han generado en una proporciones, pero de uso irracional prácticamente, ¿no?
Entonces, esa contaminación llega desde los ríos, que son los afluentes, a los océanos. Entonces, tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos, ¿sí? Todos estos aspectos. Y lo otro es de que pueden haber contaminación por tema de derrame de petróleo que se ha encontrado en diversos puntos del océano y que si bien es cierto se puede hacer una limpieza o el mismo océano muchas veces hace ese proceso, pero igual ya genera un problema medioambiental fuerte, fuerte dentro de lo que es las aguas marinas. ¿Ya? Eso tenemos que tener en cuenta. Y aparte de eso, obviamente, los químicos industriales que de una u otra manera llegan al océano y hacen de que obviamente la temperatura de las aguas marinas se empiecen a incrementar. Otro de los factores que vamos a encontrar es la sobrepesca que existe. Hoy en día, hoy en día ya se está empezando a controlar este tema de la sobrepesca. ¿Por qué? Porque ya digamos que se está empezando a tomar ciertas medidas correctivas que están haciendo que si bien es cierto, exista la pesca como una actividad económica, pero que esa pesca sea en base a un producto racional, es decir, que hablemos de lo que verdaderamente estamos queriendo o deseamos vender de manera diaria, porque la pesca se da del diario, las personas trabajan, van trabajando del diario o van sacando para un determinado tiempo, ¿sí? Entonces, esto ya se está empezando a controlar, pero hubo un momento por lo menos un par de años atrás de que la pesca era demasiado eh, una, una explotación marina sumamente grande, ¿no? Hacía que la declinación de la población de peces, es decir, no le dábamos tiempo a los peces de que puedan hacer el proceso reproductivo y mantener una población. Se llegó a un punto en que en algunos peces ya se estaba hablando incluso de estar en peligro de extinción. Entonces se empezó a hacer procesos de veda, es decir, evitar de que haya procesos de pesca y se empezó a controlar un poco esta situación. Hoy en día estamos controlando, pero sentimos todavía de que está existiendo ciertas deficiencias que no permiten de que la población se incremente de tal manera de que tengamos estemos seguros de que la conservación de la biodiversidad se va a dar. Esto también crea un impacto en la cadena alimenticia, obviamente. Al haber un proceso de veda, si estamos acostumbrados a un determinado especie marítima para ser llevado y consumidos en las casas, al haber estos procesos, obviamente se va a limitar en la venta, va a incrementar el precio, haciendo de que en casa no llegue ese alimento que en algún momento fue primordial dentro de nuestra dieta alimenticia. Y lo otro es la destrucción de hábitats, ¿no? De hábitats. Hablamos de coral bleachings, destrucción de manglares, arrecifes de coral, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué motivo los destruimos? Simplemente por lo que ya fuimos mencionando, la contaminación, las especies marítimas se empiezan a alejar, ese hábitat deja de ser un hábitat. ¿Por qué? Porque ya hay una presencia del hombre bastante furtiva. Las especies marítimas son como un tema de fauna silvestre que ellos necesitan un espacio, necesitan paz, necesitan tranquilidad para poder desarrollarse. El tema de la pesca, si bien es cierto, es una actividad que puede ser, pero normalmente se trabaja bajo ciertas condiciones y el animal no eh, simplemente no se percata de que hay esa actividad. Pero hoy en día
estamos haciendo que incluso los manglares, los arrecifes, cada vez vayan teniendo más visita de pobladores, más visita de gente. ¿Por qué? Porque nosotros también buscamos un poco como alternativa salir de la rutina e irnos a esos lugares, pero no nos damos cuenta de que todo lo que llevamos lo dejamos ahí, el océano lo captura, lo lleva, lo hace de esos sin darse cuenta de que está haciendo un proceso de contaminación. No tenemos todavía una conciencia y una cultura de decir, esta basura lo hice yo, lo traje yo, me la llevo y le pongo en un sitio alejado. ¿Para qué? Para yo seguir teniendo este espacio, este ambiente, como un ambiente que yo pueda seguir visitando sin ningún inconveniente. No estamos haciendo eso, estamos cada vez comportándonos mal con estos espacios y lo que genera obviamente un proceso de amenaza. Estos animales en un estado natural nosotros lo vemos así, de esta manera, en unas condiciones muy bonitas, con aguas cristalinas, con aguas sumamente limpias que hacen que el animalito se siente en su estado de confort, con una buena iluminación para que ellos puedan realizar sus actividades y trabajar de una manera armónica dentro de un hábitat pertinente, ¿no? Esto, esto es lo que hoy estamos perdiendo. Ya a estas especies ya no las podemos ver con facilidad en un determinado espacio. Ahora tenemos que, para poder verlos, tenemos que recorrer grandes distancias para eh, poder encontrar su nuevo hábitat, por lo que ya se sienten amenazados y tienen que migrar hacia otros lugares, ¿no? ¿Qué técnicas de evaluación y monitoreo de la biodiversidad marina podemos utilizar? La técnica que, bueno, antes se utilizaba es censo de especies, en donde nosotros ingresábamos al agua y era obviamente porque la distancia de un lugar X, de donde salíamos, hacia un lugar donde íbamos a hacer el monitoreo o evaluación de especies marinas, era cerca. No hablábamos de una distancia prolongada. ¿En cuánto tiempo? Hablábamos de 30, 45 minutos de viaje para empezar a hacer un proceso de monitoreo. Hoy en día ya es cada vez más lejano. Entonces, antes, ahora también se sigue haciendo en algunos espacios que no estén muy alejados, obviamente. Hacemos procesos de censo de especies, hacemos observación directa, hacemos transectos subacuáticos. Con esto nosotros determinamos un área determinada y obviamente sabremos que en ese espacio existen cierta cantidad de especies y obviamente las vamos mencionando. Entonces, cuando el productor marino hace, hace pesca, entonces ya va a saber cuáles son las zonas en donde va a encontrar determinadas especies e incluso en qué cantidades las puede encontrar. ¿Por qué? Porque tiene esta información de una manera amplia, de una manera detallada. Hoy en día lo que ya se viene utilizando con mayor frecuencia son los monitoreos genéticos, ¿no? Son monitoreos genéticos. ¿Por qué? Porque ya la tecnología ha avanzado a tal punto de que ya en nosotros simplemente lo único que necesitamos es una pequeña muestra de ADN. ¿De dónde lo podemos sacar? De diversos espacios que el animal tenga, simplemente cualquier espacio, una pequeña muestra de sangre, podemos sacar un pedazo de escama, lo que sea necesario y lo que nosotros podamos y que nos sirva como parte de poder realizar un análisis de ADN ambiental o también llamado eDNA. ¿Mm? Entonces, qué buscamos con esta finalidad? Identificar ya de una manera mucho más precisa las especies, saber incluso qué población podemos llegar a tener y al mismo tiempo, esa información nos sirve como una base de datos
se encuentra en peligro de extinción si fuese el caso. Entonces, es sumamente importante el tema de la tecnología. Tanto es así tanto es así que también tenemos tecnología de sensores, ¿no? Tecnología de sensores. A partir de ya haber hecho un monitoreo genético y haber hecho los análisis correspondientes, nosotros con la tecnología de sensores, utilizando boyas y satélites, podemos medir parámetros ambientales. Entonces, con estos parámetros ambientales, más la información que tenemos del ADN, nosotros podemos determinar eh, si en un espacio determinado existen o no las especies que nosotros en algún momento con el censo de especies logramos identificar en esa zona. Si aún continúan, cuál es su densidad, si de repente están migrando por las altas temperaturas que empiezan a bordear a nivel de agua y otros factores adicionales como niveles de contaminación, niveles, por ejemplo, en este caso, de elementos químicos, de elementos como plomo, cobre, etcétera, etcétera, puedan estar inmersos en el agua. Y esa medición yo lo puedo hacer, puedo ir de manera periódica a sacar esa información de esa base de datos, o lo podría hacer, obviamente, si tengo los recursos suficientes desde tierra, ¿no? Desde tierra. Todo eso es posible siempre y cuando, todo eso es posible siempre y cuando yo tenga los medios para poder hacer todo eso, ¿sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener esa información, trabajarlo de la mejor manera para de esta forma poder hacer una buena evaluación y monitoreo de nuestra biodiversidad marítima. Y lo otro es los modelos de ecosistemas. Hacemos procesos de simulación para predecir cambios e impactos al futuro. Agarramos un determinado, digamos, a nivel del mar, hacemos un pequeño, agarramos un pequeño espacio que nos sirve como una muestra con la intención de empezar a darle ciertas condiciones adversas y qué es lo que podría suceder con las especies marítimas que se encuentran en ese espacio. Entonces, nosotros podemos predecir de una u otra manera lo que pueda llegar a suceder. Eso lo podemos hacer en campo, es decir, in situ, o lo podemos hacer en laboratorio, poniendo ciertas condiciones. Normalmente se inician estas actividades a nivel de laboratorio, se empieza a ver cuál sería el comportamiento de las especies y luego lo trasladamos hacia el campo en donde están. Si vemos que el comportamiento es repetitivo o es similar entre uno u otro, entonces tenemos que empezar a tomar ciertas consideraciones para mitigar el problema que se pueda llegar a generar debido a lo que les mencioné, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos es que dentro de un espacio determinar, cuando yo hago a nivel censal, lo que yo voy a, lo que yo voy a obtener es obviamente ingreso y voy a empezar a ir tomando imágenes para que me ayuden obviamente en el proceso de identificación, ¿no? A nivel de, puedo ir realizando algunos apuntes, ¿sí? Pero para salir en algún momento, si tengo alguna duda, estas imágenes me pueden servir con ese fin. El monitoreo que se va a hacer lo podemos hacer cuando hablamos de sensores, de modelos ecosistémicos, de tecnología de sensores, ¿no? Lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a ir evaluando parámetros conforme nos vamos acercando, vamos a ir determinando qué es lo que pueda suceder. Las huellas pueden estar de manera permanente, podemos ir soltando boyas que nos van a empezar a dar parámetros ya de cierto recorrido que nosotros consideramos que tenemos que hacer los procesos de evaluación, ¿no? Estrategias de conservación y manejo sostenible. Lo que tenemos que empezar a trabajar hoy en día, si bien es cierto, por ejemplo, a nivel de Perú existe las famosas 200 millas marítimas, ¿sí?
Estas 200 millas marítimas son sumamente ricos en cuanto a biodiversidad y de especies marítimas, ¿sí? Lo que está sucediendo es de que estamos empezando a perder un poco de biodiversidad. Tenemos poblaciones, pero poblaciones ya no tan grandes, ya no tan extensas, sino que esas poblaciones cada vez se están reduciendo más. Aún hay alarmas de ciertas especies que están en peligro de extinción, algunas, no todas, como hay otras que todavía no llegan a ese proceso. En los procesos que ya están con alarmas, se está tomando las medidas, se está ya determinando procesos de veda para que haya procesos reproductivos y obviamente la población nuevamente empiece a crecer. Lo que no estamos teniendo o tenemos, pero no es, digamos, de una manera desde el punto de vista legal no están reconocidas de repente como tal, pero sí existen, son las áreas marinas protegidas, las AMPs, ¿no? Tenemos ciertas zonas, algunas que sí están dentro de lo legal y algunas que en algún momento se presentó como propuesta, pero que todavía o están a la espera de ser reconocidas como tal y otras que de repente no fueron reconocidas porque no existe a nivel político de repente un criterio que permita hacer de que esas zonas se consideren como áreas marinas protegidas, ¿no? Estas zonas de protección restringidas son para preservar ecosistemas claves. ¿Tenemos a nivel del Perú? Sí las tenemos, algunas, no las que o los que quisiéramos que estén reconocidas como AMPs, ¿no? La pesca sostenible, lo que buscamos es regulaciones u cuotas para evitar la sobrepesca. Ya existe todo lo necesario, ya existe una reglamentación, ya existe normativa sobre este aspecto, pero de una u otra manera sabemos de que hay mucha gente que depende de esto. Eh, y cada vez ir a hacer un proceso de pesca cada vez se hace más lejano. Entonces, lo que hacen normalmente las personas es ir por un determinado tiempo y obviamente prorratear, es decir, cuánto ellos antes sacaban de manera diaria, esa misma cantidad, la idea es que lo traigan y obviamente se divide entre los días que ellos obviamente han estado trabajando, ¿no? Para evitar incluso de estar ingresando a cada momento al mar porque ya cada vez se hace más lejos ir a hacer el proceso de pesca, hacen un proceso de sobrepesca y obviamente ya se nota cuando ya vemos o vamos a hacer un proceso de monitorización de especies en donde ya no vemos grupos grandes o grupos extensos. Entonces, la pesca debe trabajarse de tal manera. Existe algunas empresas que están trabajando con ciertas especies, ¿no? Las que más se consumen a nivel del mar con jaulas flotantes para aprovechar el proceso de reproducción, se incremente y obviamente está siendo muy satisfactorio en algunos casos, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está faltando, tener un poquito más de conciencia y quedarnos con la pesca que simplemente nos ayudaría obviamente de repente temporalmente, si nosotros ponemos las pilas y trabajamos de manera conjunta, temporalmente a sobrevivir. Ya luego, conforme va pasando el tiempo, empecemos a hacer la recuperación de hábitats naturales, empecemos nuevamente a ver lo que teníamos antes de que para ir a un tema de pesca donde necesitábamos solamente una hora de viaje, hacíamos el trabajo y una hora de regreso. Salíamos 5 de la mañana, estábamos de retorno a las 11, 12 del mediodía y la gente se iba tranquila a casa a descansar llevando el pan para la, para la alimentación de la familia y al mismo tiempo también que se dé la venta y el trabajo también para demás personas, ¿no? Eso falta regular, falta un poquito de conciencia. Creo que con lo que estamos haciendo, al menos a nivel de Perú, creo que nos falta todavía mucho, nos falta mucho, pero creo que no sería nada imposible poder llegar a lo que deseamos, ¿sí? Nos va a faltar mucho todavía camino por recorrer, pero esto es un trabajo no solamente de uno o dos personas, es trabajo
de todos en general, ¿no? Restauración de hábitats, existe proyectos de reforestación de manglares, rehabilitación de arrecifes, ¿no? Empezamos a hacer procesos, existen ONGs, existen movimientos que van en salvaguarda del medio ambiente y el medio ambiente marítimo, que están empezando a hacer estos trabajos en zonas de manglares y arrecifes. Están empezando a hacer primero procesos de limpieza, procesos de asegurar de que ese espacio se encuentre completamente limpio para empezar ya el proceso de recuperación de esas áreas para que las especies nuevamente retornen a donde en algún momento estuvieron habitando ese espacio, ¿no? Y obviamente ciertas legislaciones ambientales como implementación de leyes y tratados internacionales que hagan de repente de que, eh, porque en algunos casos, al estar ya muy alejados, ya se hace un poquito difícil monitorear las embarcaciones. En algunos casos entran, ingresan embarcaciones, hacen proceso de pesca de manera ilegal, por así decirlo, se van a sus países, obviamente, le están quitando a ciudadanos peruanos ese derecho de poder alimentarse con producto que está dentro de sus 200 millas. Y lo otro es de que las legislaciones ambientales son legislaciones que cada vez le van dando más prioridad al depredador, es decir, al hombre que siga maltratando, siga contaminando los espacios y no estamos cuidando o no estamos salvaguardando dos aspectos importantes. En primer lugar, el hábitat de las especies marítimas y la cadena alimenticia que se puede generar a partir de salvaguardar esos hábitats, porque obviamente esos hábitats nos van a generar animales existentes para obtener un mercado. Cada vez nos estamos alejando más, cada vez nos estamos yendo más hacia un rumbo eh, que no nos está permitiendo ver estos espacios. ¿Ya? Ya no tenemos estos espacios ya hoy en día son grises y ya no tenemos esa coloración antes, como nos podíamos ir a 20 minutos de tal playa, entonces vamos a encontrar esto, entrábamos, buceábamos, ahora ya no, ahora se nos dificulta esto, ¿no? Técnicas de rescate y rehabilitación de fauna, el rescate de especies varadas. Normalmente las especies que se van a varar son especies grandes, ¿no? Son especies grandes o medianamente, entre mediano y grande en esos aspectos, ¿no? Se varan porque muchas veces en su afán de salir o ir a buscar un nuevo espacio territorial, hacen un proceso de desorbitación y se van hacia las zonas costeras y al entrar en zonas costeras hacen el proceso de varado. Estos protocolos de varamiento existe protocolos de cuando un animal vara, sobre todo en aquellos especies que son mamíferos marinos, ¿no? En realidad son los que tienen mayor frecuencia de vararse, porque son animales o medianos o grandes, ¿no? Entonces, cuando estos animalitos varan, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es primero tratar de mantener lo más húmedo posible el animal, empezar a buscar, obviamente, los mecanismos necesarios para hacer un proceso de arrastre al animal hacia una zona ya segura en donde pueda realizar el proceso de nado. Y una vez que hacemos eso, ya el animal obviamente nuevamente buscará su órbita natural y se irá hacia el hábito o hacia el lugar que estaba pronosticado irse. Estas especies, el protocolo es muy sencillo, no es nada del otro mundo, porque en realidad estas especies pueden durar mucho tiempo varados, expuestos, mientras no haya un proceso, mientras se esté haciendo un proceso de humedecimiento constante, esos animales pueden resistir hasta que se pueda hacer las gestiones necesarias para hacer el arrastre que se tiene que hacer. El arrastre
es un arrastre lento para evitar lastimar a la especie. Y obviamente lo que nosotros buscamos es la integridad y la salud de estos animales. Hay centros de rehabilitación, ¿no? Con instalaciones especializadas en el cuidado y recuperación de animales heridos o enfermos, ¿no? Es muy frecuente ver a el animal, si bien es cierto, la especie marítima, si bien es cierto, esto también se da en animales, en especies medianamente grandes y grandes. Tienen un tema, ¿no? Cuando se encuentran heridos, se encuentran enfermos, vienen a zonas costeras con la finalidad de solicitar ayuda. Estos animalitos obviamente no hablan, no dicen nada, pero obviamente se manifiestan. Ver una especie mediana o grande, por ejemplo, delfín, orcas, ballenas, cualquiera de esos, verlos en zonas costeras no es normal. ¿Por qué no es normal? Porque no es su hábitat, no es su espacio de vida. Entonces, si se están acercando es porque están pidiendo ayuda. Entonces, tenemos que trabajar en eso. Eh, los espacios, los centros de rehabilitación pueden tener la característica, ya sea para animales pequeños o especies marítimas pequeñas o especies medianas o grandes. Obviamente ya existen esos espacios, se traslada a estas especies, se hacen los tratamientos, las curaciones debidas para recuperar a este animal. Una vez que ha estado recuperado, al animal lo soltamos y ya lo llevamos hacia su hábitat natural con la finalidad de que vuelva y retome esa actividad. Durante el proceso de recuperación, lo que tratamos es de simular el espacio natural en el que vive, se le brinda alimento, claro que sí, pero obviamente tiene un comportamiento para ello. Simplemente nosotros hacemos de que siga con ese patrón de comportamiento para que cuando vuelva a su hogar ya de manera permanente, no sufra porque obviamente si yo le doy el alimento, este animalito se va a acostumbrar y ya no va a buscar y puede ser muy perjudicial para esta especie. Liberaciones controladas, técnicas para reintroducir animales rehabilitados a su hábitat natural, ya medicina veterinaria marina, ya estamos viendo dentro de lo que es el tema marino, existen muchas especialidades que pueden trabajar de la mano, ¿no? Los biólogos pesqueros, los ingenieros pesqueros, los que estudian pescaría artesanal. Hay un sinnúmero de carreras, los zootecnistas, los veterinarios, obviamente. Lo único que buscamos es hacer un proceso de especialización. Entonces, dentro de eso, la medicina veterinaria marina nos va a ayudar en todo lo que es tratamiento y cuidados específicos de la fauna marina. Entonces, como les decía, hay espacios. Acá tenemos espacios, tenemos especies que estamos recuperando. Se trabaja con agua marina, no se trabaja con agua dulce, se trabaja con agua marina. Se tiene las especies, se le da todos los parámetros que el agua de mar requiere para que puedan desarrollar su vida. Esto es como una clínica, se les cura, se les va tratando. Cuando vemos que ya están en perfectas condiciones, son soltados, ¿no? Al mismo tiempo puede servir como un tema educativo para estudiantes de educación primaria, secundaria o aquellos que estén cursando algún tipo de estudio superior, puede servir como un centro de aprendizaje para ir viendo el comportamiento, para ir viendo cómo es la especie, cuáles son sus características, etcétera, etcétera, ¿sí? Y obviamente centros de rehabilitación que en este caso hacemos un trabajo con la finalidad de que el animal vuelva nuevamente a sentirse confiado, a trabajar de la mejor manera y que pronto pueda volver a su hábitat natural. Este, por ejemplo, es un animalito que fue encontrado, un delfín bebé que fue encontrado varando porque obviamente ya se desorbitó, perdió la ubicación de la mamá, se lo rescató, tenía ciertas lesiones, se le hizo la curación y lo que estamos haciendo en este caso es prepararle para su proceso de reinserción. Como les decía, proyectos educativos y de sensibilidad en comunidades costeras, esto es fundamental.
En la costa norte del Perú, hablamos de departamentos como Tumba y Piura, existen ciertos proyectos que están ayudando y están permitiendo a que estos programas de educación escolar, ¿no? Aparte de que están dentro de lo que vendría a ser la la currícula escolar de la educación básica regular en Perú, ellos lo están adaptando a su medio de vida, ¿no? Sabemos que la mayoría de chicos, los papás que están en zonas costeras, los papás son pescadores y de repente tienen ese tema a la tendencia a ellos a continuar esa actividad. Entonces, los programas de educación ambiental son existentes para las escuelas primarias y secundarias, se están, en esos aspectos se está tornando de una manera diferente con la finalidad de hacer o que los jóvenes, los niños y jóvenes, empiecen a tomar un poquito más de conciencia y cuando realicen esta actividad, ya sea como parte de un trabajo, lo hagan de una manera sumamente responsable, ¿no? Talleres y seminarios, capacitaciones y concientización para los pescadores y residentes costeros. Esto también es fundamental, no solamente trabajar con niños y con adolescentes, sino también con adultos y hacerles entender que el proceso que está sufriendo hoy en día todo lo que es la actividad marítima le está haciendo de que lleguemos a tal punto de que nuestras especies, si se están yendo cada vez más lejos, es no porque la especie lo quiera, sino porque nosotros estamos haciendo grandes daños, ¿no? Y obviamente campañas de limpieza, sobre todo de los lugares de, ya lo hicimos viendo, manglares, arrecifes y todo esto, esos espacios, las playas, esos espacios que pueden llegar a tener algún tipo de actividad económica como el turismo, también se vean limpias, estén salubres y que cada vez llamemos y que obviamente eso nos va a permitir de que haya una limpieza a nivel del agua y que los animales nuevamente vuelvan a ir acercándose. Existen lugares en donde se hace ecoturismo marítimo que tienen muy buenas condiciones, pero que hoy en día se está viendo afectado porque la fauna marítima se está alejando, ya no está tan cerca y obviamente está incrementando costos y al haber excesivo costo, el turista ya no se quiere ir hacia allá porque el costo es demasiado elevado. Entonces, esta actividad de promoción de actividades turísticas sostenibles tienen que ser beneficiosas para las comunidades o centros poblados o ciudades que se encuentren cerca a, obviamente, a playas cercanas a las costas marítimas, ¿no? Eso es fundamental. Y finalmente tenemos que tener en cuenta de que la biodiversidad marítima es esencial para la salud del planeta. Tenemos que implementar estrategias efectivas de manejo y rescate, no solo de proteger la vida marítima, sino también de asegurar el bienestar de generaciones futuras. Hoy en día estamos los que tenemos o los que tienen niños recién nacidos, quizás esos niños en el mejor de los casos lleguen a unos 15 o 20 años de poder vivir, porque al paso que estamos yendo, los niveles de destrucción que estamos generando a nivel de planeta son cada vez muy alarmantes. Ahora en ciudades donde teníamos 16, 17 grados de temperatura, estamos llegando, sin mentirles, entre 22 a 25 grados. Es bastante, bastante. En lugares donde había 25, hoy estamos a 32, 33 grados. Es bastante. Imagínense el nivel de agua más todavía. Hasta aquí la parte expositiva. Si hubiese alguna duda o consulta, no me quedaría. Les voy a dar 2 minutitos para que puedan hacer sus dudas, sus consultas. En caso de no haber dudas o consultas, iríamos ya terminando esta noche de capacitación.
Bien, me dicen por acá que estaba muy claro, ha estado muy entendible, muchísimas gracias. Entonces, en tal caso, no me quedaría más que agradecer en primer lugar a Capacitación Internacional Público y Privado por la oportunidad que me brindó esta noche de poder compartir con ustedes un poco de conocimientos y experiencias sobre manejo y rescate de la biodiversidad marina. Agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su tiempo y su dedicación. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Muy buenas noches, éxitos y bendiciones.